Bien, hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Espero les esté yendo bien también con sus cursos, con sus tareas. Espero se esté cumpliendo. El día de hoy vamos a avanzar vamos a hacer nuestro capítulo número 4, que habla sobre la división de la materia. Es nuestro tema y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Primero estoy viendo que la clase esté correctamente, se esté grabando correctamente. Todo bien, felizmente. A ver, mm, ¿qué tenemos que decir respecto a ello? Nosotros, primero, en capítulos anteriores ya habíamos hablado un poco acerca de la materia. Y habíamos dicho, por ejemplo, que la materia era todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, que existen formas de materia que carecen de masa, por ejemplo, la energía, la luz, la radiación ultravioleta, etcétera, carece de masa, pero es materia también. Pero ¿cómo se divide la materia? Para entender eso podríamos poner un pequeño ejemplo. Eh, Vamos a partir de algo, del cuerpo. Hay que entender que cuerpo es una porción limitada de materia, es decir, tiene sus características definidas, es decir, tiene nombre. Por ejemplo, ustedes, estoy seguro, en este momento están rodeados de cuerpos. Seguramente cerca de ti hay un lapicero. Es cuerpo, ¿por qué? Porque tiene nombre, tiene características definidas. De repente también a tu costado tienes un borrador, también es cuerpo. Un celular también es cuerpo, un cuaderno también es cuerpo, etcétera. Todo lo que tenga ya características definidas se le llama cuerpo y es una porción de materia, ¿de acuerdo? Para entender esto vamos a dar un ejemplo. Suponiendo que yo en este momento tengo una tiza, ¿de acuerdo? Tengo una tiza. Ya está, entonces eso sería el cuerpo. El cuerpo es la tiza. Entonces, a esa tiza, suponiendo que la llevo a un molino, ¿sí? ¿Conocen los molinos? Estoy seguro que sí. Cuando la llevo a un molino, a la tiza la he molido, obviamente. Hago un polvillo de la tiza. A ese polvillo, sencillamente, se le llama partículas, pero ese polvillo sigue siendo tiza. Por lo tanto, ese es un proceso físico todavía, proceso físico y mecánico, pero es físico todavía, ¿de acuerdo? Si yo a esa tiza, a cada polvillo, a cada partícula de tiza, la fracturo, pues ya deja de ser tiza, porque ya la he descompuesto a la tiza. A partir de este momento ya no es tiza, ya obtengo por separado a la tiza. ¿Cómo es eso? Es como que el cuerpo fuera una pared, las partículas fueran restos de la pared, o sea, varios ladrillos unidos, pero sigue siendo pared. Pero las moléculas sencillamente ya son ladrillos independientes y cada ladrillo de manera separada no es una pared. Para construir la pared necesito juntar a los ladrillos. En este momento, cuando obtenemos moléculas, ya tenemos ladrillos por sí solo. Todos están separados, moléculas. Si yo continúo dividiendo a la materia, porque se puede seguir dividiendo, voy a obtener los átomos de la tiza. En otras palabras, los átomos de las moléculas de la tiza, que tampoco ya será tiza. Ya de aquí nada es tiza ya. Nada es tiza. Aquí obtengo átomos. Átomo quiere decir sin división, pero por si acaso el átomo se puede dividir, solo que se quedó con ese nombre en honor a los señores Leucipo y Demócrito hace varios años, pero en realidad
El átomo se puede dividir, a pesar que su nombre signifique sin división. No se vayan a olvidar. El átomo es la mínima unidad de un elemento químico ya. El átomo es la mínima unidad de un elemento químico. Es decir, hasta ahí llega el elemento químico. Una vez que el átomo se rompe, el elemento químico también pierde su... se pierde el elemento químico. Así como cuando llegamos a molécula, se perdió la tiza, bien, cuando nosotros rompemos al átomo, se pierde el elemento. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar. ¿Qué pasa cuando nosotros dividimos a un átomo? Obtenemos algo que se llama partículas subatómicas. Entre las fundamentales tenemos a los protones, que los vamos a estudiar luego con mayor énfasis. Tenemos también a los electrones. Tenemos a los electrones, protones, electrones. Y también tenemos a la otra partícula fundamental llamada neutrones. Neutrones, protones y electrones. Cuando el átomo se rompe, libera entonces estas partículas. Por eso sí se puede dividir. Estas son partículas fundamentales del átomo, llamadas partículas subatómicas. Pero por si acaso no son las únicas, en realidad hay otros tipos más. Pero vamos a estudiar estas tres. Si yo ahora cojo un protón y lo rompo, obtengo el famoso quark. El quark es la mínima unidad de materia conocido. Si a ti te preguntan cuál es la mínima unidad de la materia, no vayas a responder el átomo. El átomo no es la mínima unidad de materia. El átomo es la mínima unidad de un elemento. En cambio, el quark es la unidad de materia. No te vayas a olvidar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la materia ya no continúa después de quark. Ahí queda, ahí se planta. Por eso la teoría moderna dice que la materia es discontinua, es decir, ya no continúa, se queda en quark. No te vayas a olvidar. El quark es la mínima unidad de materia conocido. En cambio, el átomo es la mínima unidad, pero de un elemento químico. De un elemento químico. Son cosas diferentes. Cuando junto elementos químicos formo las moléculas de un elemento químico. Bien, vamos comprendiendo esa parte, espero que sí. Hemos comprendido la división de la materia mediante un ejemplo. Debo decir que tanto el primero como el segundo son físicos. Es un proceso físico. Acá es físico, más que todo es físico mecánico. Físico mecánico. El otro es físico eléctrico normalmente. Físico. Los demás, chicos, son procesos químicos. De molécula a átomo es químico. De átomo a partícula subatómica también es químico, pero es un ultraquímico, se llama químico nuclear. Químico nuclear. Y cuando lo hacemos a quark, también será químico nuclear, ¿no? Químico nuclear. Bien, bueno, ya les hablé acerca de la división de la materia. Espero se haya comprendido esa parte de cómo se divide la materia. En realidad todos los cuerpos experimentan la misma división, absolutamente todos. Acá tenemos otro ejemplo más, en el cual justamente se aclara un poquito más lo que les indico, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, Fuerza de unión entre átomos se llama enlace químico. Ahora les voy a mostrar una figura. Y vamos a ver la diferencia entre moléculas, átomos y elementos químicos. Algo que el alumno, ustedes que están en primero de secundaria, ya tienen que diferenciar. ¿Qué es átomo? ¿Qué es molécula? ¿Qué es elemento? Esas cositas, hay veces el alumno no logra diferenciarlo y cuando se enfrenta a ejercicios más, de repente un poquito más
complejos, no puede hacerlos, pero no porque en realidad no pueda, sino porque los conceptos todavía no están claros. A ver, vamos a ir entendiendo un poco. Por ejemplo, a esto se le llama molécula de nitrógeno. La molécula de nitrógeno se escribe así, N2. ¿Y por qué N2? Porque cada molécula de nitrógeno está contenida o formada por dos átomos de nitrógeno. ¿Ven aquí? Ahí está el nitrógeno. Dos átomos de nitrógeno se unen mediante un enlace triple. Esto por favor ténganlo presente nada más. Todavía no es hora de explicarles por qué es triple, no es hora todavía, pero tengan en cuenta que los átomos se mantienen unidos para formar una molécula mediante lo que se llama enlace químico. Enlace químico. El enlace es una fuerza entre átomos que lo que hace es mantenerlos unidos. Pero por supuesto también se puede romper el enlace y los átomos de nitrógeno quedan libres. Se llama enlace químico y se forma la molécula de nitrógeno. Acá también, pero acá son átomos de oxígeno que se juntan y se forma la molécula de O2, oxígeno. Vital para nosotros, las plantas lo producen y esto es nuevamente el enlace. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un enlace, enlace químico. Se formó la molécula de oxígeno. Una cosa es átomo, que es solamente una O, y otra cosa es molécula, que se forma por la unión de dos átomos de oxígeno. La siguiente molécula es el amoníaco, donde el átomo grande es el nitrógeno y los átomos pequeños de color blanco son los hidrógenos. Tres hidrógenos y un nitrógeno. La fórmula del amoníaco sería N, porque hay un nitrógeno nada más, una H, pero tres. Quiere decir que hay un átomo de nitrógeno, como se puede ver, y tres átomos de hidrógeno. Es el NH3. Este es el dióxido de carbono. Él es carbono y ellos son los oxígenos. Por lo que la fórmula del dióxido de carbono sería la C, la O, 2. Ya está. Vamos entendiendo fórmula, vamos entendiendo molécula y vamos entendiendo átomo. Dense cuenta ustedes que el dióxido de carbono, por ejemplo, está formado por dos átomos de oxígeno, que acá se ve, celeste, y un átomo de carbono, que acá se ve, de color negro. Esta es la molécula del metano. Un carbono y cuatro hidrógenos. El metano es un gas que se obtiene, por ejemplo, a partir de la descomposición orgánica. Es el famoso biogás, por ejemplo, y es el gas que llega a nuestras casas por ductos o tuberías. Es el gas metano. Tiene un olor bien particular. Huele hay veces como a descompuesto, justamente por lo que les acabo de decir. Su fórmula es CH4, un carbono y cuatro hidrógenos. El agua, de acá el oxígeno, y los blancos ya nos familiarizamos el hidrógeno. Así que sería H2O. H2 porque hay dos hidrógenos y un oxígeno. Y finalmente el fósforo. Ahí nada más. Tengan en cuenta, entonces, por ejemplo, en la molécula de agua, tengan en cuenta que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero si yo tendría en total dos moléculas de agua, si yo tendría en total ahora dos moléculas de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tendría en dos moléculas de agua? Pues en dos moléculas voy a tener dos átomos de oxígeno. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno? Cuatro. Y si tuviera tres moléculas de agua, pues todo se triplica. ¿Cómo se escribe tres moléculas de agua?
3 moléculas de agua se escribe de la siguiente manera, así. 3 moléculas de agua. ¿Cuántos hidrógenos hay en 3 moléculas de agua? 2, 4, 6. O si no, 3 por 2. 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno. ¿Y cuántos oxígenos? 1, 2, 3. 3 átomos de oxígeno. O si quieres, 3 por 1. 3 oxígenos. Acuérdense entonces la idea básica que les voy indicando. Aquí quiero mencionar algo también muy importante. La molécula de agua es una molécula ternaria. ¿Por qué se le llama a la molécula del agua molécula ternaria? Pues molécula ternaria, perdón, binaria, disculpen, binaria. ¿Por qué se le llama binaria? Pues porque está formada por dos elementos químicos que son hidrógeno y oxígeno, no hay otro. Es molécula binaria, pero también es molécula triatómica, molécula triatómica. ¿Y por qué es molécula triatómica? Porque tiene en total 3 átomos, ¿verdad? El agua, voy a quedarme solamente con uno. El agua, ya con 3, porque ya le puse este 3 acá, ya no lo puedo borrar. El agua tiene, o sea, cada molécula de agua tiene 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, por eso se llama triatómica, no se olviden. Es binaria triatómica. Y además es una molécula, se le llama compuesta. Molécula, o mejor dicho, sustancia, así se le llama, sustancia compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque está formada por 2 o más elementos. Al ser binaria ya es compuesta. No se olviden, hemos caracterizado un poquito a la molécula del agua. Vamos a caracterizar a otras más. Se me ocurre, por ejemplo, caracterizar ahora al metano. Me voy por acá y voy a caracterizar un poquito al metano. A ver, ¿el metano es una molécula binaria también? Sí. ¿Por qué? Porque está formado únicamente por carbono e hidrógeno, así que es binaria de 2. Además, es triatómica, no es pentatómica, porque está formado por total 5 átomos, un carbono y 4 hidrógenos. Sería molécula pentatómica. Además, es una sustancia compuesta. ¿Por qué? Porque está formada por 2 o más elementos, en este caso por 2, por carbono e hidrógeno. Es compuesta entonces. Es una sustancia compuesta. ¿De acuerdo? Vamos comprendiendo. Vamos con otra sustancia. Por ejemplo, se me ocurre en este momento ahora hablarles del nitrógeno. Vamos a analizar el nitrógeno por acá. El nitrógeno es una molécula, sí, es una molécula, profe, pero está formada únicamente por nitrógeno. Cuando una molécula está formada por un solo elemento se le llama molécula simple o elemental o elemento. Molécula simple o elemento. Así es, eso sería el nitrógeno. ¿Ya? Molécula simple o elemento. Lo voy a hacer por acá. Ahí está. No es una molécula binaria ni nada de eso. Es una molécula simple nada más. Y tiene 2 átomos, así que será una molécula diatómica.
diatómica porque tiene dos átomos y se le llama también sustancia simple. Sustancia simple. Ya, no se vayan a olvidar entonces. El oxígeno también es una sustancia simple. El oxígeno también es sustancia simple. El amoníaco no, el amoníaco es una sustancia compuesta, igual que el dióxido de carbono. El fósforo es una sustancia simple. Bien, vamos a desarrollar ejercicios. Déjenme ver que la clase se esté grabando, sí. Vamos a desarrollar algunos ejercicios, chicos, a ver cómo nos va. Espero se esté comprendiendo la clase, no está complicado. A ver, pregunta número 1 dice, en cuanto a su cantidad de átomos, la molécula del agua es, vamos a escribirlo, en cuanto a su cantidad de átomos, la molécula de agua es triatómica. Triatómica, porque dice en cuanto a su cantidad de átomos. Ah, ya, entonces es triatómica. Ya, triatómica. Por lo tanto, su atomicidad es 3. Por lo tanto, su atomicidad es 3. 3, ya. Su atomicidad será 3 porque es triatómica, 2 hidrógenos y un oxígeno. Al fraccionar un cuerpo sólido, obtenemos partículas muy pequeñas, polvo. Esto se obtiene por medios físicos, les dije hace rato. Esto se obtiene por medios físicos. Físicos, ¿ya? Esto se obtiene por medios físicos. Ahí está. Siguiente. Hay que relacionar. A ver cómo nos va. El hidrógeno es una sustancia simple. No figura esa opción. Diatómico, ¿sí? Entonces sería por acá. Diatómico. El CO2 es triatómico. 2 oxígenos, un carbono, así que sería triatómico. El NH3, el amoníaco, sería tetratómico o cuaternario. Cuaternario no es porque no está formado por 4 elementos, así que no es cuaternario. Pero sí es tetratómico porque tiene en total 4 átomos. Así que esta sería la relación. A ver, aquí dice polvo. ¿Cómo se obtiene el polvo? Luego de pasar por un medio físico, ¿no? Luego de pasar por un medio físico se ha obtenido el polvo, ¿no? Las partículas. El electrón. El electrón ya se obtiene por medio nuclear. Y la unión interatómica es el enlace químico. ¿Ya? Son conceptos que ya hemos visto, está escrito. Verdadero y falso. ¿La molécula siempre es monoatómica? No, la molécula puede ser mono como poliatómica. Falso. Las moléculas se forman por la unión de partículas. No, la molécula se forman por la unión de átomos. Falso. Tiene que precisarse ello. No puede escribir partículas. La molécula se obtiene por medios físicos. Verdadero. Siguiente. ¿Cuál es la suma de las atomicidades de la molécula de gas propano y el amoníaco? La atomicidad viene a ser la cantidad de átomos que tiene una molécula. Por ejemplo, el gas propano se escribe como C3H8. Su atomicidad la podemos calcular sumando la cantidad de átomos. Y luego le tenemos que también
calcular la atomicidad del amoníaco NH3. Sumamos y esa será la respuesta. 3 más 8 es 11 de atomicidad. Más 3 más 1, 4 de atomicidad. Y eso sale 15. Y esa sería nuestra respuesta. 15, ¿de acuerdo? Suma de atomicidades. ¿Verdadero o falso otra vez? El metano es una molécula triatómica, no es pentatómico, falso, porque tiene 5 átomos. El ozono, O3, es una molécula triatómica, verdadero. El ozono es una molécula simple y es triatómico. El bromo 2 es una molécula diatómica, verdadero, porque presenta 2 átomos. Bien, siguiente ejercicio, ya casi vamos a terminar. Hay que indicar lo correcto, dice. Los elementos químicos están formados por moléculas, falso. Los elementos químicos están formados por átomos. Por eso el átomo es la mínima unidad de un elemento químico. El gas propano está formado por moléculas. El gas propano. Vamos a aclararlo un poco. El gas propano contenido en un recipiente. ¿Está formado por moléculas? Sí, eso es cierto. Ahora sí. Verdadero. El elemento hidrógeno está formado por átomos. Verdadero. Falso y 2 verdaderos. ¿Cuál será lo correcto? 2 y 3. La D de dedo. Siguiente, pregunta 9. Lo correcto nuevamente, ¿no? Dice, un clavo es un cuerpo, sí, porque es un tipo de materia, ¿no? Con nombre, con características. El fierro es un elemento químico, claro que sí, figura en la tabla periódica. El agua está formado por moléculas de H2O, claro que sí. Entonces lo correcto sería todas, ¿no? Todas. Pregunta número 10 y última, chicos. La suma de átomos presente en 5 moléculas de metano. Escribo. Miren, a ver, voy a hacer la cuadrícula mejor, un ratito, para ordenarlos. No se preocupen, eso no es su tema. Ya está. A ver. Dice 5 moléculas de metano. Hay que saber escribir. ¿Cómo se escribe 5 moléculas de metano? Así no. 5 moléculas de metano. El metano está anotado en diapositivas anteriores. Es CH4. Ya está. Y también hay que escribir 10 moléculas de oxígeno gaseoso, porque dice 10 moléculas, dice, no dice átomos. Así que no vayamos a escribir el 10 con la O solito, sino más bien tiene que escribirse el 10 con la O2. O sea, sería 10 moléculas de oxígeno. Solo que mi mouse está fallando un poquito. Ya está. Listo. La suma de átomos presente. Bueno, aquí ¿cuántos átomos habrá? Bueno, se puede ver que cada metano tiene 5 átomos, pero como hay 5 metanos, entonces habrán 25 átomos acá. Y le voy a sumar la cantidad de átomos que hay en el oxígeno. El oxígeno, cada oxígeno tiene 2 átomos, pero como hay 10 moléculas, sería 20 átomos. Y pues la respuesta sería 45, ¿no?
La respuesta sería 45 átomos. Esa sería nuestra pequeña respuesta. Bien, chicos, el ahora tú, como su nombre lo indica, es para ustedes. Es como una tareita bien sencilla que les voy a encargar. Pregunta uno y pregunta 2, nada más. Son dos preguntas que les voy a encargar para que me las presenten el día de hoy. Hasta las 12 de la noche tienen plazo, lo cual es demasiado. Lo deben hacer al culminar este video nada más. Después que me despido, ahí lo hacen de inmediato para que lo hagan en caliente. Si se enfrían, se van a olvidar. Ya, así que háganlo en este momento, chicos, y cumplan con sus presentaciones. Le voy a crear una carpeta para que ahí lo pongan todas sus tareas. Nada más, chicos, nada más, que les vaya muy bien, que les vaya muy bien también en sus otras asignaturas y nos vemos la próxima semana. Cuídense, un abrazo.